¿Estás seguro de esto, Marcos?, preguntó Javier, su asistente, con una mezcla de incredulidad y temor mientras observaba cómo Marcos ajustaba su corbata frente al espejo. «Por supuesto que estoy seguro», respondió Marcos sin apartar la vista de su reflejo, su tono cargado de arrogancia. «Esta fiesta será el escenario perfecto para mostrarle a Laura que ya no tiene ningún control sobre mí. Pero es tu aniversario de boda», insistió Javier, tratando de apelar a su conciencia. «Llevas a Camila a una celebración organizada por tu esposa. ¿No crees que es demasiado?». Marcos se giró bruscamente, su mirada fría como el acero. «Demasiado sería seguir fingiendo que este matrimonio tiene sentido. Laura necesita entender que nuestra relación es una fachada. Si ella quiere seguir jugando a ser la esposa perfecta, ese es su problema, no el mío». Javier suspiró, consciente de que sus palabras no cambiarían nada. Marcos había tomado su decisión y él solo podía observar cómo se desarrollaría el desastre anunciado. Camila llegó puntualmente, vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su belleza. Marcos le ofreció su brazo con una sonrisa calculada y la condujo hasta el coche que los llevaría a la fiesta. Durante el trayecto, Camila permaneció en silencio, incómoda por la idea de enfrentarse a Laura en su propia casa. «¿Estás nerviosa?», preguntó Marcos, rompiendo el silencio. «No estoy segura de que esto sea lo correcto, Marcos», respondió ella sin mirarlo. «Podrías haber hablado con Laura en privado, resolver las cosas de otra manera». «¿Resolver las cosas?», rió Marcos con desdén. «Esto no se trata de resolver nada, Camila. Esto es sobre establecer quién manda aquí. Laura necesita entender su lugar». El coche se detuvo frente a la imponente mansión. La fachada estaba iluminada con luces cálidas y el sonido de la música se escapaba por las ventanas abiertas. Marcos bajó primero, extendiendo la mano para ayudar a Camila a salir. Cuando entraron al salón principal, todas las conversaciones se detuvieron. Los invitados, vestidos de gala, giraron sus cabezas hacia la pareja con expresiones de sorpresa y desaprobación. Laura, de pie junto a la mesa principal, tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo, pero en lugar de mostrarse afectada, se recompuso rápidamente, manteniendo su postura digna. «Marcos», dijo con una sonrisa tensa mientras se acercaba a ellos, «qué sorpresa verte llegar tan acompañado». «Laura, querida, no podía faltar a un evento tan importante», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Permíteme presentarte a Camila». Camila, incómoda bajo la mirada penetrante de Laura, evitó su contacto visual. Laura, por su parte, la observó con calma, como si estuviera evaluando cada detalle. «Bienvenida, Camila», dijo finalmente, con una voz tan serena que descolocó a todos los presentes. «Espero que disfrutes de la velada». Sin más, Laura se giró y regresó a su lugar entre los invitados, dejando a Marcos y a Camila en medio del salón. Los murmullos comenzaron a llenar el aire mientras los invitados intercambiaban miradas significativas. Marcos, lejos de sentirse intimidado, tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero y la ofreció a Camila. «Esto será divertido», susurró como si se tratara de un juego. Pero la tensión en el ambiente no disminuyó. Laura, desde su lugar, observaba cada movimiento de Marcos con una calma que contrastaba con la incomodidad general. Ella sabía que esta noche no era solo una celebración, era un campo de batalla y estaba preparada para enfrentarlo. Laura mantuvo la compostura mientras cruzaba el salón, saludando a los invitados con una sonrisa impecable. Por dentro, su mente estaba en ebullición, analizando cada detalle de la entrada de Marcos con Camila. Sabía que él era capaz de cualquier cosa, pero nunca imaginó que se atrevería a humillarla de esa manera en una noche tan importante. A pesar de todo, se negaba a dejar que él arruinara su esfuerzo por mantener las apariencias. Desde una esquina del salón, Camila se aferraba nerviosa a su copa de champán, sintiéndose fuera de lugar. Las miradas de desaprobación y los susurros no cesaban, y la actitud despreocupada de Marcos no ayudaba. Él parecía disfrutar del espectáculo, saludando a algunos conocidos como si nada estuviera fuera de lo común. ¿Es siempre así?, preguntó Camila en voz baja, inclinándose hacia Marcos. ¿Así cómo?, respondió él con una sonrisa altiva. ¿Tan indiferente?, susurró, mirando a los invitados que seguían lanzándole miradas furtivas. Marcos soltó una breve carcajada y tomó un sorbo de su copa. «Esto es un juego, Camila. Ellos no importan, y mucho menos lo que piensen.
Mientras tanto, Laura continuaba moviéndose por el salón, interactuando con los invitados como la perfecta anfitriona. A cada paso, podía sentir las miradas compasivas de algunos y las críticas de otros, pero no permitiría que eso la desestabilizara. Había aprendido a ser fuerte, a enfrentar las adversidades con dignidad, y esta noche no sería diferente. Un hombre mayor de cabello canoso y porte elegante se acercó a Laura con una expresión seria. «Laura, querida, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, preocupado. «Estoy perfectamente, don Álvaro», respondió ella con una sonrisa serena. «Gracias por preguntar. Marcos se ha pasado de la raya esta vez. No tienes que soportar esto», insistió él, señalando discretamente hacia donde Marcos y Camila conversaban. «No se preocupe, don Álvaro. Todo está bajo control», aseguró Laura, aunque en su interior sentía el peso de la humillación. En el centro del salón, Marcos decidió llevar su desplante un paso más allá. Tomó a Camila de la mano y la condujo hacia la pista de baile, atrayendo aún más la atención de los invitados. La música cambió a un ritmo suave y la pareja comenzó a bailar bajo las miradas atónitas de todos. Laura los observó desde la distancia, su expresión permaneciendo imperturbable. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a encenderse. Había pasado años soportando las humillaciones de Marcos en silencio, pero esta vez era diferente. Esta vez, él había cruzado un límite que ella no estaba dispuesta a tolerar. Cuando la canción terminó, Marcos y Camila regresaron a la mesa principal, donde Laura los esperaba con una copa de vino en la mano. Su sonrisa era fría, calculada, y sus ojos brillaban con una determinación que descolocó a Marcos. «Marcos, querido, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Laura con suavidad, ignorando deliberadamente la presencia de Camila. «Claro, ¿por qué no?», respondió él, aunque su tono reflejaba una leve incomodidad. Camila intentó protestar, pero Marcos la detuvo con un gesto, levantándose para seguir a Laura hacia un rincón más apartado del salón. Los murmullos de los invitados se intensificaron, pero Laura no les prestó atención. «¿Qué estás haciendo, Marcos?», preguntó ella en voz baja, su tono firme. «¿Qué estoy haciendo?», repitió él con una sonrisa burlona. «Nada que no haya hecho antes». «Esta noche no es como cualquier otra», dijo Laura, acercándose un paso más. «Esta noche era importante para mí, para nosotros, y tú decidiste convertirla en tu escenario personal para exhibir tu falta de respeto». Marcos la miró fijamente, sorprendido por la seguridad en su voz. Durante años, Laura había aceptado su comportamiento sin cuestionarlo, pero ahora parecía decidida a enfrentarlo. «¿Y qué esperabas?», respondió finalmente, intentando recuperar su aire de superioridad. «Que fingiera ser el esposo perfecto por una noche. Sabes que eso no es lo que soy». «No esperaba perfección, Marcos», dijo Laura, sus ojos clavados en los de él, «pero sí esperaba un mínimo de respeto, algo que claramente no estás dispuesto a dar». Antes de que Marcos pudiera responder, Laura se giró y regresó al centro del salón, dejando a su esposo solo en el rincón. Mientras tanto, los invitados continuaban observando cada movimiento, conscientes de que algo más profundo estaba ocurriendo. Camila, incómoda, decidió retirarse al baño para tomar un respiro. Mientras se alejaba, sintió las miradas inquisitivas de los demás, como si estuvieran juzgándola por participar en aquella situación. De vuelta en el salón, Laura tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche», dijo con una voz firme y serena. «Esta celebración es un recordatorio de lo que significa la lealtad, el respeto y el compromiso, valores que nunca deben darse por sentados». Su discurso fue breve pero cargado de significado. Mientras los aplausos llenaban el salón, Marcos la observó desde la distancia, incapaz de ignorar la sensación de que, por primera vez, había perdido el control de la situación. Mientras los aplausos llenaban el salón, Laura permanecía firme frente a los invitados, con el micrófono aún en la mano. Cada palabra que acababa de pronunciar había sido medida, pero no podía evitar sentir un nudo en la garganta. No era solo el desdén de Marcos lo que pesaba en su corazón esa noche, sino los años de sacrificios que habían llevado a este momento. Al dejar el micrófono sobre la mesa principal, Laura sintió una punzada de nostalgia. Su mirada se desvió hacia una fotografía enmarcada en la mesa, donde ella y Marcos aparecían abrazados, felices, el día de su boda. Un recuerdo lejano de un amor
que alguna vez fue puro y prometedor, pero que se había desvanecido bajo el peso de las ambiciones de Marcos y su obsesión con el poder. Laura se retiró discretamente hacia un rincón más tranquilo del salón, lejos de las miradas curiosas. Allí, mientras observaba a los invitados disfrutar de la velada, su mente la llevó de vuelta a los primeros días de su relación con Marcos. Era un joven carismático, lleno de sueños y promesas. Había conquistado a Laura con su sonrisa segura y sus gestos encantadores. En aquellos días, Marcos hablaba de construir una vida juntos, una basada en el amor y la confianza mutua. Ella había creído en él, había dejado todo para apoyarlo, incluso sacrificando su propia carrera para ser su compañera en cada paso de su ascenso al éxito. Recordó las largas noches en las que ella lo esperaba despierta, preocupada por su salud, mientras él trabajaba incansablemente para construir su empresa. En aquel entonces Laura era su refugio, la única persona en quien él confiaba plenamente. Pero con el tiempo, el éxito transformó a Marcos. Se convirtió en alguien que valoraba más el poder y las apariencias que a las personas que lo amaban. Un momento en particular regresó a su mente: su 5º aniversario de bodas. Marcos había prometido una cena especial para celebrar, pero a última hora la canceló por una reunión de negocios. Laura se quedó sola en casa aquella noche, con una mesa elegantemente puesta y una botella de vino que nunca se abrió. Esa fue una de las primeras grietas en su relación, aunque en ese momento ella todavía se aferraba a la esperanza de que todo mejoraría. Con el paso de los años, esas grietas se convirtieron en abismos. Marcos se distanció emocionalmente y Laura se encontró lidiando sola con las responsabilidades del hogar y la crianza de sus 2 hijos. Aunque él siempre cumplió con sus obligaciones financieras, su presencia emocional era prácticamente inexistente. Un recuerdo particularmente doloroso la invadió: el día en que descubrió que Marcos la había engañado por primera vez. Fue un golpe devastador, pero Laura, tratando de mantener a su familia unida, decidió perdonarlo. Pensó que su amor sería suficiente para salvar el matrimonio, pero la realidad fue diferente. Marcos no mostró arrepentimiento genuino, y aunque intentó aparentar que todo estaba bien, Laura sabía que la conexión entre ellos se había perdido. Laura salió de sus pensamientos al escuchar una voz detrás de ella. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sofía, su hija mayor de 18 años. Laura giró para encontrarse con los ojos preocupados de Sofía. Asintió con una leve sonrisa, intentando ocultar su angustia. «Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí». Sofía, sin embargo, no parecía convencida. Miró hacia el centro del salón, donde Marcos conversaba animadamente con un grupo de empresarios, ignorando por completo a Laura. «Papá está siendo...». Sofía se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Está siendo él mismo, como siempre». Laura acarició suavemente el rostro de su hija y respondió con ternura: «No dejes que esto te afecte, Sofía. Tú y tu hermano son lo más importante para mí, y todo lo que hago es por ustedes». Sofía asintió, pero antes de marcharse susurró: «Te admiro, mamá. No sé cómo aguantas tanto». Laura la observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que sus hijos veían y entendían más de lo que ella deseaba, y eso la llenaba de culpa. Había soportado tanto para protegerlos, pero tal vez había llegado el momento de mostrarles que la dignidad no debía sacrificarse por mantener una fachada. De vuelta al salón, Marcos seguía en su burbuja de arrogancia, sin notar las tensiones a su alrededor. Laura decidió que no permitiría que él arruinara más momentos importantes. Si bien no podía cambiar el pasado, estaba decidida a tomar el control de su presente y, más importante aún, de su futuro. Respiró profundamente y volvió a integrarse a la fiesta, esta vez con una nueva resolución. Su mirada ya no estaba cargada de nostalgia, sino de determinación. Aunque Marcos aún no lo sabía, Laura estaba preparada para enfrentarlo, no con rabia ni venganza, sino con la fuerza de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma después de años de sacrificio. La noche continuaba, pero Laura sabía que este era el inicio de un cambio que no solo transformaría su vida, sino también la de aquellos que estaban bajo su cuidado. Laura continuó moviéndose por el salón, asegurándose de mantener la fachada impecable de anfitriona perfecta.
Saludaba a cada invitado con una sonrisa medida y palabras corteses, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. Mientras tanto, los ojos de los invitados iban y venían entre ella y Marcos, quienes parecían encarnar dos mundos completamente distintos bajo el mismo techo. En el otro extremo del salón, Marcos estaba rodeado por un grupo de socios de negocios, riendo y hablando con altivez, como si fuera el centro del universo. Camila, de pie a su lado, intentaba encajar, pero su incomodidad era evidente. Las conversaciones giraban en torno a temas de negocios, inversiones y viajes exclusivos, un mundo al que ella aún no pertenecía del todo. Mientras observaba la escena desde lejos, Laura sintió que la indignación crecía en su interior. Había soportado tantas humillaciones en privado, pero esta vez Marcos había decidido arrastrar su desprecio al espacio público. Y sin embargo no iba a permitir que eso la quebrara. Su dignidad era lo único que aún podía controlar. ¿Todo bien, Laura?, preguntó Elena, una de sus amigas más cercanas, acercándose con discreción. Laura giró hacia ella y forzó una sonrisa. Todo bajo control, como siempre. Elena frunció el ceño, claramente preocupada. Es impresionante cómo puedes mantener la compostura, pero sinceramente no sé por qué sigues aguantando esto. Laura bajó la mirada hacia su copa de vino, reflexionando por un momento. No lo hago por Marcos, Elena, lo hago por mis hijos. Ellos no merecen ver cómo se desmorona todo. Tal vez no, respondió Elena con franqueza, pero también merecen ver a una madre fuerte que sabe cuándo decir basta. Laura no respondió, pero las palabras de su amiga resonaron profundamente. ¿Estaba realmente protegiendo a sus hijos al soportar todo esto? ¿O simplemente estaba evitando enfrentarse a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo? En ese momento, Camila, visiblemente incómoda, decidió alejarse del grupo de socios de Marcos. Caminó hacia una mesa lateral y se sirvió una copa de champán, tratando de evadir las miradas de los demás invitados. Laura, con una calma calculada, vio la oportunidad de confrontarla. Se acercó a Camila con paso firme, sosteniendo su propia copa de vino, y se detuvo justo a su lado. Camila la notó de inmediato y su postura se tensó. «Camila, ¿verdad?», preguntó Laura con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, señora Laura, es un placer conocerla», respondió Camila con voz temblorosa. Laura inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola con atención. «Dime, Camila, ¿cómo es que terminas aquí, en una celebración tan familiar?». Camila tragó saliva, visiblemente nerviosa. Laura no estaba elevando la voz ni mostrándose agresiva, pero había algo en su tono que la descolocaba por completo. «Yo vine con Marcos», respondió finalmente, evitando el contacto visual. «Claro, eso ya lo noté», replicó Laura, dando un sorbo a su vino. «Lo que me intriga es por qué alguien como tú aceptaría acompañarlo en una noche como esta, sabiendo exactamente lo que significa». Camila bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez, Laura notó que detrás de la imagen elegante y segura de Camila había una joven insegura, atrapada en una situación que no entendía del todo. «Mira, Camila», continuó Laura, suavizando ligeramente su tono, «no te estoy culpando. Marcos siempre ha sido eso persuasivo, pero debes entender algo. Esta dinámica no termina bien para nadie, ni para ti, ni para él, ni para mi familia». Camila levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de Laura. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «No necesitas decir nada», respondió Laura con firmeza. «Solo piensa en lo que realmente quieres para ti, porque te aseguro que no es esto». Laura dejó su copa sobre la mesa y se alejó, dejando a Camila sola con sus pensamientos. Aunque no era exactamente una victoria, había plantado una semilla de duda en la joven, y eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, Marcos, que había estado observando desde la distancia, decidió intervenir. Caminó hacia Laura con una sonrisa burlona, claramente irritado por su interacción con Camila. «¿Qué le dijiste?», preguntó en voz baja, deteniéndola en el camino. «La verdad», respondió Laura, mirándolo directamente a los ojos, «algo que tú pareces haber olvidado hace mucho tiempo». «No tienes derecho a meterte en mis asuntos», gruñó Marcos apretando los dientes. «¿Tus asuntos?». Laura dejó escapar una breve risa amarga. «Esta noche no es sobre tus asuntos, Marcos. Es sobre lo que alguna vez fue nuestra familia, algo que tú mismo decidiste destruir». Marcos se quedó en silencio,
incapaz de responder. Laura aprovechó la oportunidad para dar un paso más cerca de él. Y déjame decirte algo más. No importa cuánto intentes humillarme o qué tan bajo caigas, yo sigo aquí de pie, y no voy a dejar que destruyas lo poco que queda de este hogar. Con esas palabras, Laura se apartó de Marcos y regresó al centro del salón, donde los invitados continuaban disfrutando de la velada. Marcos, por su parte, se quedó en su lugar, enfrentándose por primera vez al peso de sus propias acciones. Laura caminaba con paso firme hacia el centro del salón, su mente trabajando a toda velocidad. Había aguantado durante años las humillaciones de Marcos, pero esta noche, frente a tantos ojos, había llegado al límite. Sabía que no podía seguir callando, no solo por ella, sino por sus hijos y por el respeto que aún se debía a sí misma. Marcos, aún en el rincón donde Laura lo había dejado, observaba cómo su esposa volvía al centro de la atención. Algo en su porte le incomodó profundamente. Laura ya no era la mujer complaciente que siempre se retiraba en silencio. Ahora estaba frente a él, determinada y sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba perdiendo el control. Laura tomó nuevamente el micrófono. Los invitados, que estaban sumidos en conversaciones bajas y murmullos, se callaron de inmediato al notar que ella tenía algo que decir. «Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí esta noche», comenzó con una sonrisa serena pero cargada de intención. «Este aniversario de bodas era, para mí, un recordatorio de lo que significa construir algo en pareja, un hogar, una familia, un futuro compartido». Marcos arqueó una ceja, intentando descifrar sus palabras. Su tono no era de reproche, pero había una fuerza contenida que comenzaba a inquietarlo. Sin embargo, continuó Laura, pausando por un momento, mientras dejaba que sus palabras calaran en el público. A veces ese esfuerzo no es suficiente. A veces uno de los dos olvida lo que realmente importa. Los invitados intercambiaron miradas, algunos incómodos, otros curiosos. Laura podía sentir la tensión en el aire, pero no iba a detenerse. A lo largo de estos años, he aprendido que el respeto y la lealtad son el verdadero pilar de cualquier relación, dijo, dejando que su mirada se cruzara con la de Marcos. Y cuando esos pilares se quiebran, todo lo demás comienza a desmoronarse. Marcos apretó la mandíbula. Podía sentir cómo el peso de las miradas de los invitados comenzaba a caer sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió expuesto. Laura continuó, esta vez dejando que su voz adquiriera un tono más personal. Hace muchos años, creí en un amor que prometía ser inquebrantable. Me entregué por completo, sacrificando cosas que eran importantes para mí, porque pensé que estaba construyendo algo duradero. Pero me equivoqué. No me arrepiento de los sacrificios que hice, porque me dieron lo más valioso que tengo, mis hijos. Los ojos de Sofía y Martín, su hijo menor, se encontraron con los de Laura desde una de las mesas cercanas. Ambos parecían sorprendidos y al mismo tiempo orgullosos de su madre. «Pero no puedo seguir sosteniendo sola algo que ya no existe», concluyó Laura, su voz firme pero llena de resolución. «Hoy, quiero que esto quede claro. Mi vida no estará más definida por la falta de respeto, las apariencias o el ego de otros. Hoy, elijo valorarme a mí misma». Un silencio pesado cayó sobre el salón. Los invitados, que hasta hace poco habían sido testigos pasivos de la tensión, ahora sentían que algo más grande estaba sucediendo. Laura dejó el micrófono sobre la mesa y se dirigió hacia sus hijos, quienes la recibieron con abrazos. Marcos, por su parte, se quedó paralizado en su lugar. No sabía cómo reaccionar. Había esperado que Laura, como siempre, mantuviera la compostura y fingiera que todo estaba bien. Pero esta vez ella había dado un paso que él no esperaba. Había expuesto la verdad, no con rabia ni humillaciones, sino con una fuerza que lo desarmó. Mientras los invitados comenzaban a murmurar nuevamente, Camila aprovechó la distracción para acercarse a Marcos. «Marcos, creo que debería irme», dijo en voz baja, evitando mirarlo a los ojos. Él la miró por un momento, sin responder. Finalmente, asintió con un gesto de la cabeza. «Haz lo que quieras», dijo secamente. Camila no necesitó más. Se apresuró a tomar su bolso y se dirigió hacia la salida, sintiendo un peso liberarse de sus hombros. Por primera vez, entendió que había sido una pieza más en el juego de Marcos, y no quería seguir siéndolo. De vuelta en el salón, Laura se dirigió hacia don Álvaro,
el viejo amigo de la familia que la había apoyado durante toda la noche. «Estuviste increíble, Laura», dijo él con una sonrisa cálida. «Hiciste lo correcto». «Gracias, don Álvaro», respondió ella, tomando su mano con gratitud. «Esto es solo el comienzo. Tengo mucho por hacer, pero esta noche siento que finalmente tomé el control de mi vida». Mientras tanto, Marcos seguía inmóvil, con una copa de champán en la mano, observando cómo Laura hablaba con los invitados, irradiando una confianza que él no había visto en años. Por primera vez se dio cuenta de que había subestimado a la mujer que alguna vez amó, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, algo en su interior comenzó a resquebrajarse. Camila avanzaba apresurada hacia la puerta principal, con los tacones resonando en el suelo de mármol. Su respiración era irregular y su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Cada palabra de Laura resonaba en su cabeza, desnudando las verdades que había intentado ignorar. Había llegado a esa fiesta creyendo que sería una simple acompañante, alguien más en la vida de Marcos, pero todo lo que había presenciado esa noche le había demostrado que estaba en medio de algo mucho más grande y complicado. Al llegar al vestíbulo, un camarero se acercó para ofrecerle ayuda con su abrigo, pero ella apenas lo notó. Estaba demasiado concentrada en buscar la salida más rápida. Sentía la necesidad de escapar, de dejar atrás la mansión, a Marcos y todo lo que representaba. Una vez fuera, el aire fresco de la noche la golpeó, pero en lugar de aliviarla, solo intensificó la presión en su pecho. Mientras esperaba que el chófer trajera el coche, Camila sacó su teléfono del bolso. Dudó un momento, pero finalmente llamó a su mejor amiga, Valeria. «Camila, ¿por qué me llamas a esta hora?», preguntó Valeria sorprendida. «Necesito hablar contigo», dijo Camila intentando mantener la voz estable. «Es urgente». «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No lo sé. No estoy segura de nada ahora mismo», respondió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Solo necesito verte». Valeria no hizo más preguntas. Era evidente que algo grave estaba pasando. «Ven a mi casa. Estoy despierta». «Gracias», murmuró Camila antes de colgar. El coche llegó, y ella subió rápidamente, dándole al chófer la dirección de Valeria. Durante el trayecto, no pudo evitar repasar todo lo que había ocurrido en la fiesta. Las miradas de los invitados, las palabras de Laura y, sobre todo, la fría indiferencia de Marcos. En el fondo, siempre había sabido que no era más que un accesorio en su vida, pero esa noche lo había sentido con una claridad devastadora. Cuando llegó al edificio de Valeria, subió las escaleras apresuradamente, sin esperar el ascensor. Valeria la recibió en la puerta con una expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó mientras la dejaba entrar. Camila no respondió de inmediato. Se dejó caer en el sofá y cubrió su rostro con las manos. Valeria se sentó a su lado, esperando pacientemente. «Todo esto fue un error, Valeria», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Nunca debí involucrarme con Marcos». Valeria frunció el ceño. Había escuchado hablar de Marcos antes, pero nunca había entendido del todo la naturaleza de su relación con él. «¿Qué pasó en esa fiesta?», preguntó con cautela. Camila respiró hondo antes de comenzar a hablar. Le contó todo, cómo había llegado con Marcos, las miradas de los invitados, el discurso de Laura y, sobre todo, cómo se había sentido en ese momento, como una intrusa, una pieza desechable en un juego que no era suyo. «Laura no me atacó, no me humilló», dijo Camila, sorprendida por sus propias palabras. «Fue todo lo contrario. Me habló con tanta calma, como si intentara abrirme los ojos, y lo logró. Me di cuenta de que no pertenezco a ese mundo, Valeria. No quiero ser esa persona». Valeria asintió viendo el conflicto en los ojos de su amiga. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó. «Dejarlo», respondió Camila sin dudar. «No puedo seguir con él. Marcos nunca me ha querido, y esta noche entendí que no se respeta ni a sí mismo. ¿Cómo podría respetarme a mí?». Valeria sonrió levemente, aliviada de ver que su amiga estaba empezando a tomar el control de su vida. «Eso es lo mejor, Camila. Eres mucho más que esto y mereces algo mejor». «Lo sé», dijo Camila, aunque su voz aún reflejaba la inseguridad que sentía. «Pero es difícil, Valeria. Me siento tan tonta por haber caído en esto». «No te castigues más de lo necesario», le dijo Valeria tomando su mano. «Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y avanzar». Camila asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo
una pequeña chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil, que Marcos probablemente intentaría convencerla de quedarse, pero esta vez estaba decidida. Esa noche había visto el reflejo de lo que podría ser su vida si continuaba con él, y no quería eso para su futuro. «Gracias por escucharme», dijo Camila abrazando a su amiga. «No sé qué haría sin ti». Valeria sonrió devolviendo el abrazo. «Para eso están las amigas. Ahora descansa un poco. Mañana será un nuevo día». Camila pasó la noche en el sofá de Valeria, con la mente más clara que nunca. Por la mañana sabía que tendría que enfrentar a Marcos, pero ya no sentía miedo. Había tomado su decisión y estaba lista para recuperar su vida. Marcos permaneció de pie en el rincón del salón, observando cómo Laura interactuaba con los invitados con una serenidad que lo inquietaba profundamente. Por primera vez en años, no había logrado imponerse, no había controlado la narrativa. Algo había cambiado en ella y eso lo dejaba completamente descolocado. Mientras los invitados seguían con la velada, Marcos decidió retirarse al estudio de la mansión, lejos de las miradas y los murmullos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Cerró la puerta detrás de él y se sirvió un whisky, dejándose caer en un sillón de cuero. Sus pensamientos comenzaron a inundarlo. Recordó los primeros años de su relación con Laura, cuando todo parecía sencillo. Ella era su apoyo constante, la única persona que lo entendía, que creía en sus sueños. En ese entonces, su ambición no parecía un problema. Al contrario, era una virtud que los unía. Laura lo animaba a ir más allá, a tomar riesgos, y él se sentía invencible con ella a su lado. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. El éxito llegó, y con él, una nueva versión de sí mismo. Una versión que priorizaba los negocios sobre las personas, que veía las relaciones como transacciones y no como conexiones reales. Marcos sabía que había perdido algo esencial en el proceso, pero siempre lo justificó como el precio del éxito. Esa noche, sin embargo, Laura le había mostrado un espejo. Cada palabra de su discurso, cada mirada que le dirigió, le recordó cuánto había cambiado, y no de la mejor manera. Por primera vez, se permitió preguntarse si realmente estaba satisfecho con la vida que había construido. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró la pantalla y vio que era Camila. Dudó por un momento antes de responder. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. «Marcos, esto no está funcionando», dijo Camila del otro lado de la línea. Su tono era firme, pero cargado de emociones. «No puedo seguir con esto. Lo que pasó esta noche me abrió los ojos. No quiero ser parte de tu vida». Marcos sintió una punzada de irritación. No estaba acostumbrado a que alguien le dijera que no, mucho menos a alguien como Camila, que había aceptado todo hasta ahora. «¿De qué estás hablando?», respondió, tratando de recuperar el control de la conversación. «Sabías perfectamente cómo eran las cosas desde el principio». «Sí, lo sabía», admitió Camila, «pero esta noche me di cuenta de algo. Tú no me necesitas, ni yo te necesito a ti. Esto no es amor, Marcos. Ni siquiera es respeto. Es solo una transacción disfrazada de relación». Hubo un largo silencio. Marcos no sabía qué responder. Por primera vez alguien lo había enfrentado con una verdad que no podía negar. «Haz lo que quieras, Camila», dijo finalmente, con un tono que pretendía ser indiferente, pero que no lograba ocultar del todo su molestia. «Eso haré», respondió ella antes de colgar. Marcos dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Todo en su vida parecía estar desmoronándose al mismo tiempo, y no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Terminó su whisky de un solo trago y se quedó mirando la pared perdido en sus pensamientos. Los recuerdos seguían llegando, esta vez de los momentos en los que había elegido ignorar las necesidades de Laura. Las noches que ella pasó sola mientras él trabajaba hasta tarde, las promesas incumplidas, las conversaciones en las que fingía escuchar, pero en realidad estaba pensando en sus propios asuntos. Había dado por sentado que Laura siempre estaría allí, sin importar lo que hiciera, pero ahora se daba cuenta de que ella había cambiado, y él no sabía si eso era algo bueno o malo para él. Su mirada se desvió hacia un marco en el escritorio. Era una foto de su familia, tomada durante unas vacaciones en la playa hacía más de 10 años. Laura estaba sonriendo, con Sofía y Martín a su lado, mientras él permanecía en el fondo, con un teléfono en la mano. Esa imagen lo golpeó como un recordatorio cruel de cómo siempre había puesto todo lo demás por encima de su familia.
La puerta del estudio se abrió y Sofía entró sin previo aviso. Marcos levantó la vista, sorprendido por su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó intentando sonar autoritario. «Quería hablar contigo», dijo Sofía cruzándose de brazos. «Mamá no lo dirá, pero creo que alguien tiene que hacerlo». Marcos frunció el ceño, intrigado pero también irritado. «¿De qué quieres hablar?». «De nosotros», respondió Sofía con una madurez que lo tomó desprevenido. «De cómo siempre has estado ausente, incluso cuando estabas en casa. De cómo esta noche fue la gota que colmó el vaso». «Papá, ¿realmente te importa algo de esto?». La pregunta lo desarmó. No esperaba que su hija lo confrontara de esa manera. Durante unos segundos no supo qué responder. «Claro que me importa», respondió finalmente, aunque su voz carecía de la convicción que deseaba transmitir. Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Entonces demuéstralo», dijo antes de girarse y salir del estudio, dejando a Marcos solo con sus pensamientos una vez más. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, y Marcos no pudo evitar sentir que, por primera vez, su vida estaba al borde de un abismo que él mismo había creado. La noche había terminado, los invitados se habían ido, y la casa estaba sumida en un silencio incómodo. Marcos permanecía en el estudio, aún procesando las palabras de Sofía. Nunca había sido un hombre que cuestionara sus acciones, pero algo en el tono de su hija lo había sacudido profundamente. Había una mezcla de tristeza y decepción en su voz que no podía ignorar, una verdad que llevaba años evitando enfrentar. Finalmente, decidió salir del estudio. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión, observando los cuadros en las paredes, imágenes de una familia que en algún momento había sido feliz. Cada foto le recordaba lo que había perdido por su egoísmo, por su obsesión con el éxito y el control. Al llegar a la cocina encontró a Laura sentada a la mesa, con una taza de té entre las manos. Parecía tranquila, pero su postura denotaba cansancio. Levantó la vista al escuchar los pasos de Marcos, pero no dijo nada. Él se acercó lentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una incomodidad que no estaba acostumbrado a experimentar. «¿Puedo sentarme?», preguntó en voz baja. Laura lo miró por unos segundos antes de asentir. Marcos se sentó frente a ella en silencio, sin saber por dónde empezar. Ella, en cambio, no parecía interesada en facilitarle las cosas. Si él quería hablar, tendría que hacerlo por su cuenta. «Laura», comenzó dudando, «sé que he cometido muchos errores». Ella arqueó una ceja, claramente escéptica. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», respondió con calma, aunque su tono era cortante. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «No», admitió, «no es todo. He estado pensando en lo que dijiste esta noche, en lo que he hecho, o mejor dicho, en lo que no he hecho, y quiero cambiar las cosas». Laura soltó una breve risa amarga. «¿Cambiar las cosas? Marcos, llevas años prometiendo cambiar. ¿Qué tiene de diferente esta vez?». La pregunta lo dejó sin palabras por un momento. Sabía que no podía culparla por su escepticismo. Había roto tantas promesas que sus palabras habían perdido valor. Esta vez, tendría que demostrar con hechos lo que no podía expresar con palabras. «No espero que me creas», dijo finalmente, con sinceridad, «pero quiero intentarlo. Por ti, por los niños, por mí mismo». Laura lo observó en silencio, estudiando cada expresión de su rostro. Había algo diferente en él, algo que no había visto en mucho tiempo, pero aún así, no podía permitirse bajar la guardia. «Marcos, durante años puse todas mis esperanzas en ti, en nuestra familia. Lo sacrifiqué todo para apoyarte, para estar a tu lado, y lo único que recibí fue indiferencia. No me malinterpretes, no te estoy pidiendo que me lo devuelvas. Solo quiero que entiendas que no voy a permitir que tus palabras vacías me engañen de nuevo». Él asintió aceptando sus palabras. «Lo entiendo, y sé que tengo un largo camino por recorrer. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor». Laura suspiró profundamente. Parte de ella quería creerle, pero otra parte sabía que debía protegerse a sí misma y a sus hijos. Había aprendido a no depender de las promesas de Marcos, y esta vez no sería diferente. «Haz lo que tengas que hacer, Marcos, pero esta vez no lo hagas por mí. Hazlo por ti mismo y por tus hijos, porque si vuelves a fallar, no habrá una próxima vez». Él asintió nuevamente, sintiendo el peso de sus palabras.
Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de Laura, pero estaba decidido a intentarlo. A la mañana siguiente, Marcos se levantó temprano, algo poco habitual en él. Decidió que su primer paso sería acercarse a sus hijos, algo que había descuidado durante demasiado tiempo. Caminó hacia el comedor, donde encontró a Sofía y Martín desayunando. «Buenos días», saludó intentando sonar casual. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, mientras Martín seguía comiendo, aparentemente indiferente. «Buenos días», respondió Sofía finalmente. Marcos se sentó con ellos, sintiéndose fuera de lugar. Durante años, había dejado que Laura se encargara de todo lo relacionado con los niños y ahora no sabía cómo conectarse con ellos. «Quiero disculparme por lo de anoche», dijo, dirigiéndose a ambos. «Sé que no he sido el mejor padre, pero estoy decidido a cambiar eso». Martín levantó la vista sorprendido por sus palabras. «¿En serio?», preguntó con incredulidad. «Sí, en serio», respondió Marcos, mirando a su hijo directamente a los ojos. «He cometido muchos errores, pero quiero empezar de nuevo. Quiero estar más presente para ustedes». Sofía lo observó con atención, como si intentara leer sus verdaderas intenciones. Finalmente, asintió ligeramente. «Está bien, papá, pero recuerda que las palabras no son suficientes». Marcos sonrió levemente, agradecido por la oportunidad. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, un paso a la vez. Por primera vez en años, sentía que había esperanza, no solo para él, sino para toda su familia. Mientras Marcos intentaba reconstruir su relación con sus hijos, Laura seguía adelante con su propia vida. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su destino, lejos de las sombras de un matrimonio que la había consumido poco a poco. Su prioridad ahora eran Sofía y Martín, pero también comenzaba a reconectar con partes de sí misma que había descuidado durante tanto tiempo. En los días posteriores a la fiesta, Laura decidió retomar uno de sus antiguos sueños: reabrir su estudio de arte. Durante años, había dejado de lado su pasión por la pintura para dedicarse por completo a su familia y al apoyo de Marcos. Pero ahora, con los niños más grandes y su decisión de separarse emocionalmente de él, sintió que era el momento de volver a su esencia. Una mañana, después de dejar a Martín en la escuela, Laura se dirigió a un pequeño local en el centro de la ciudad que había visto disponible para alquiler. Era un espacio modesto, con paredes blancas y grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Mientras caminaba por el lugar, pudo imaginarlo lleno de vida, con lienzos, pinceles y colores. El agente inmobiliario, un hombre amable de mediana edad, se acercó a ella mientras examinaba el espacio. «Señora Laura, este lugar tiene mucho potencial. ¿Está segura de que quiere dar este paso?». Laura lo miró con determinación. «Más que segura. Este será el comienzo de algo nuevo para mí». Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Laura comenzó a acondicionar el espacio, pintando las paredes y colocando los muebles que había elegido cuidadosamente. Sofía y Martín la ayudaron en todo lo que pudieron. Aunque Sofía estaba ocupada con la universidad y Martín con sus actividades escolares, ambos encontraron tiempo para apoyar a su madre en su nuevo proyecto. Una tarde, mientras los tres organizaban materiales en el estudio, Martín, que rara vez hablaba de sus sentimientos, rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué no hiciste esto antes?». Laura, sorprendida por la pregunta, dejó el pincel que tenía en la mano y se volvió hacia él. «Porque pensé que mi lugar estaba en casa, cuidándolos a ti y a tu hermana. En ese momento creía que era lo mejor». Martín frunció el ceño, como si no estuviera completamente convencido. «Pero ahora lo estás haciendo, y se siente bien». Laura sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «Sí, cariño, porque entendí que para cuidar de ustedes, primero tengo que cuidarme a mí misma». Sofía, que estaba colocando algunos cuadros en la pared, intervino. «Es bueno verte así, mamá. Más libre». Laura se detuvo por un momento, dejando que las palabras de su hija calaran profundamente. Libre. Era exactamente lo que sentía. Había pasado tanto tiempo atrapada en una rutina que apenas recordaba cómo era vivir para sí misma, pero ahora estaba empezando a redescubrirlo. Mientras tanto, en casa, Marcos estaba enfrentando una lucha completamente diferente. Aunque había comenzado a conectar lentamente con sus hijos, se sentía cada vez más perdido al darse cuenta de cuánto había fallado.
Las conversaciones con Sofía eran breves y siempre estaban cargadas de cierto grado de desconfianza. Martín, aunque menos reservado, aún mantenía una distancia emocional que a Marcos le costaba atravesar. Una noche, después de cenar con los niños, Marcos decidió hablar con Laura. Sabía que ella estaba en el estudio trabajando hasta tarde, así que tomó el coche y se dirigió al lugar. Cuando llegó, encontró a Laura de pie frente a un gran lienzo, concentrada en su pintura. La luz cálida del lugar iluminaba su rostro, y por un momento, Marcos se quedó en la puerta, observándola en silencio. Finalmente, decidió entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó, rompiendo el silencio. Laura levantó la vista, sorprendida al verlo allí. Asintió dejando el pincel a un lado. «Claro, pasa». Marcos se acercó lentamente, mirando alrededor del estudio. Era la primera vez que veía el lugar terminado, y no pudo evitar admirar lo que Laura había logrado. «Es increíble lo que hiciste aquí», dijo con un tono más sincero de lo que esperaba. «Gracias», respondió Laura, secándose las manos con un paño. «Aún hay mucho por hacer, pero me siento bien con esto». Hubo un silencio incómodo entre ambos antes de que Marcos hablara nuevamente. «Quería agradecerte por lo que dijiste en la fiesta». Laura arqueó una ceja, sorprendida. «¿Agradecerme? No esperaba escuchar eso de ti». «Lo digo en serio», respondió Marcos, con un suspiro. «Me diste una lección que necesitaba. No lo voy a negar, fue difícil de escuchar, pero tenías razón en todo». Laura lo miró por un momento, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas. «Marcos, no dije todo eso para que cambiaras por mí. Lo hice porque necesitaba hacerlo por mí misma». «Lo sé», admitió él, «pero aún así, me hizo darme cuenta de muchas cosas. He tomado tantas decisiones equivocadas, y sé que no puedo arreglar todo de la noche a la mañana, pero estoy intentando cambiar». Laura asintió lentamente. «Eso es bueno, Marcos, pero recuerda que no es suficiente decirlo, tienes que demostrarlo, especialmente a Sofía y Martín». «Lo sé», dijo él, con un tono de humildad que Laura rara vez había escuchado en él. «Y lo haré». Mientras Marcos salía del estudio, Laura sintió una mezcla de emociones. Aunque aún era escéptica, no pudo evitar sentir un pequeño destello de esperanza. Quizás, con el tiempo, ambos podrían encontrar un nuevo equilibrio, no como pareja, sino como padres que buscaban lo mejor para sus hijos. Pasaron algunas semanas desde la visita de Marcos al estudio de arte. Laura continuaba enfocada en su proyecto, cada día más segura de que había tomado la decisión correcta al priorizarse a sí misma. Mientras tanto, Marcos estaba trabajando en construir una nueva relación con Sofía y Martín, consciente de que el proceso sería lento, pero decidido a no rendirse. Una tarde, Laura organizó una pequeña inauguración para su estudio. Quería compartir su logro con las personas que habían sido parte de su vida y que la habían apoyado en su decisión de empezar de nuevo. La lista de invitados incluía a amigos cercanos, familiares y algunos colegas de la comunidad artística. No había invitado a Marcos, pero Sofía y Martín insistieron en que él debía estar allí. «Mamá, es importante que esté presente», dijo Sofía mientras ayudaba a organizar los últimos detalles. «No por ti necesariamente, pero por nosotros. Creo que sería bueno para él ver esto». Laura dudó por un momento, pero finalmente accedió. «De acuerdo, si ustedes creen que es lo correcto, pueden invitarlo». Cuando Marcos llegó al estudio esa noche, sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. Ver a Laura florecer en este nuevo capítulo de su vida era impactante. Había pasado tanto tiempo viendo a Laura como alguien que simplemente estaba ahí, que ahora le resultaba imposible ignorar la fuerza y el talento que siempre había tenido. El estudio estaba lleno de luz y color. Las obras de Laura colgaban en las paredes, cada una contando una historia distinta. Los invitados paseaban por el lugar, admirando su trabajo, mientras ella conversaba con un grupo de amigos cercanos. Al verla reír completamente a gusto, Marcos se dio cuenta de cuánto había subestimado su capacidad de resiliencia. «Papá, viniste», dijo Martín, acercándose con una sonrisa tímida. «Claro que vine», respondió Marcos, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «No me habría perdido esto por nada». Sofía también se acercó, mirándolo con una mezcla de cautela y aprobación. «Es bueno que estés aquí, papá. Creo que esto significa mucho para mamá». Marcos asintió, sabiendo que esta era una oportunidad para demostrarles a sus hijos que realmente estaba cambiando.
pero también entendía que Laura era la protagonista de esa noche y no quería desviar la atención. Finalmente, se dirigió hacia Laura, esperando el momento adecuado para hablar con ella. Cuando se encontraron cara a cara, Laura lo miró con curiosidad, sin rastro de resentimiento, pero tampoco con la cercanía de antes. «Marcos, me alegra que hayas venido», dijo con una sonrisa cortés. «Gracias por permitírmelo», respondió él sinceramente. «Esto es increíble, todo lo que has logrado aquí». Laura asintió, agradecida por el reconocimiento, pero no quiso alargar la conversación. Aún mantenía una barrera emocional que protegía cuidadosamente. «Es importante para mí que los niños vean esto como un momento de unidad», añadió ella, manteniendo el tono neutral. «Pero también espero que entiendas que esto no cambia nada entre nosotros». Marcos asintió lentamente. «Lo sé, y no estoy aquí para pedirte nada. Solo quería mostrarte mi apoyo, aunque sea tarde». Laura no respondió de inmediato, pero su mirada suavizada indicaba que, aunque seguía siendo cautelosa, apreciaba su presencia. Antes de que la conversación pudiera profundizarse, un grupo de invitados se acercó para felicitarla, y ella se despidió cortésmente de Marcos para atenderlos. Más tarde esa noche, cuando la inauguración estaba llegando a su fin y la mayoría de los invitados se habían ido, Marcos encontró a Sofía y Martín en un rincón del estudio. Estaban sentados juntos, observando uno de los cuadros de Laura. «¿Qué les parece?», preguntó acercándose a ellos. «Es impresionante», respondió Martín, sin apartar la vista del cuadro. «Mamá tiene tanto talento. No sé por qué dejó de pintar por tanto tiempo». «Por nosotros, supongo», añadió Sofía, encogiéndose de hombros. «Pero ahora está haciendo lo que ama, y eso es lo que importa». Marcos los miró a ambos, sintiendo una oleada de culpa y orgullo al mismo tiempo. Tienen razón, su madre es increíble y merece todo lo bueno que le está pasando ahora. Sofía lo miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora, papá?», preguntó directa como siempre. Marcos tomó aire, sabiendo que la respuesta era importante. «Seguir trabajando en mí mismo, en ser un mejor padre para ustedes y, si es posible, en ser alguien de quien su madre pueda sentirse orgullosa, aunque no estemos juntos». Ambos hijos lo miraron, sorprendidos por su sinceridad. Aunque sabían que el camino no sería fácil, algo en la voz de su padre les dio esperanza. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Laura cerró las puertas del estudio y se quedó un momento en silencio, observando el espacio vacío. Sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Había sido una noche importante, no solo para su carrera, sino también para su vida personal. Mientras apagaba las luces, pensó en las palabras de Marcos. Aunque aún no estaba lista para bajar la guardia, había algo en él que parecía diferente. Tal vez con el tiempo podrían encontrar una forma de coexistir como una familia, no como pareja, sino como dos personas que compartían un vínculo inquebrantable a través de sus hijos. Laura salió del estudio con una sonrisa en el rostro, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta y compartirla con tus amigos y familiares. Queremos saber qué opinas, qué parte te impactó más. Escríbelo en los comentarios. Además, si te gustan historias como esta, considera suscribirte al canal para no perderte ninguna. Nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo, así que cuéntanos en los comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad